Bueno, arranquemos. ¿Están listos? Miren que tienen 15 segundos por pregunta. Tienen 15 segundos por pregunta, estén atentos. Arrancamos. Los objetos se crean en tiempo de diseño, tiempo de compilación o tiempo de ejecución. Chan, 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 chan. Qué bueno está esto. Che, qué lástima no les puedo ver las caras. Muy bien, la mayoría contestó bien. Tiempo de ejecución, ¿sí? Los objetos, la creación de un objeto, instanciar un objeto, depende mucho de el flujo de ejecución, ¿sí? Y recuérdense que se guardan en memoria, entonces el programa tiene que estar corriendo y depende, no sé, si el usuario, por ejemplo, dio de alta, no sé, hizo clic en un botón de un Windows Forms y eso desencadenó la creación de un objeto, podría haber 10 objetos creados o ninguno, va a depender mucho del uso que le demos al programa, ¿no? Y eso sumado a que viven en memoria, o sea que sí o sí tienen que estar en tiempo de ejecución. La respuesta correcta es tiempo de ejecución. Siguiente, ¿eh? Los objetos se almacenan en el segmento de memoria conocido como stack o heap. La mayoría respondió bien, ¿sí? La respuesta es heap. Recuerden que los objetos son tipos por referencia, se guardan en el heap y va a ser ese segmento de memoria el que administra el garbage collector cuando se pierda la referencia al objeto y tenga que ir liberando memoria, ¿sí? En el stack se van a guardar los tipos por valor. No puse send, me dicen acá. Bueno, vamos. Cuando hablamos de destrucción no determinista, 3 opciones. El punto de destrucción se puede determinar con certeza, se conoce el punto de creación con certeza, pero no el de destrucción, ninguna de las anteriores. Uf, les quedó poco tiempo para esto. Muy bien. Se conoce el punto de creación con certeza, pero no el de destrucción. Tiraron humo, me dicen. Recuerden que había 2 tipos de destrucción, la determinista, donde la destrucción del valor en memoria está asociado al scope, ¿sí? Está definido por el ámbito, donde, que es el caso de las variables, ¿sí? O sea, la variable nace en un método y muere en ese método. Los objetos, al ser tipos por referencia, viven hasta que se pierda la referencia al objeto, no están asociados a un ámbito específico, por lo tanto no se sabe cuándo ni dónde se van a destruir y eso se llama destrucción no determinista. El de 75 le pegó de suerte. Bueno, tengan en cuenta que en los parciales son 4 opciones, tienen un 25% de chances. En realidad son No, tienen 6. menos chances, porque a veces tienen más de una respuesta. Sí, claro, por eso estoy pensando. Está también todas las anteriores y ninguna de las anteriores. O sea, Claro. son 6 posibilidades y si van al tatetí, no van a probar. Pero bueno. Los constructores asignan memoria binaria, inicializan el estado de un objeto o asignan memoria e inicializan el estado de un objeto. Uf, muy mal. El proceso de instanciar un objeto requiere de 2 factores, ¿sí? De asignar la memoria y de inicializar el estado. El estado son los valores que va a tener los atributos ese objeto, ¿sí? Esa instancia específica. El constructor lo único que hace es darle valores al estado del objeto, ¿sí? Darle valores seguros, inicializar esos valores de manera que ese objeto pueda funcionar. Ahora, la memoria es un tema aparte, de eso se va a encargar o de eso lo desencadena el operador new. ¿Sí? Entonces, cuando le digan qué hace el new y qué hace el constructor, el new asigna memoria
el constructor inicializa el estado del objeto. Te hago una consulta ahí para Sí. afianzar en los conceptos. Teniendo en cuenta, como ejemplo, lo que hicimos para el TP, cuando inicializamos algo, cuando asignamos espacio en memoria con el new y le pasamos el parámetro que corresponda o no según el constructor. El constructor por defecto estaría inicializando el estado. Por ejemplo, si un constructor no le pasas nada en los paréntesis, ya por defecto te va a poner un valor. Eso cuenta como inicializar un estado, según tengo, si no me equivoco. Y el tema de asignar memoria no se hace como dicen a mis compañeros con el new, con lo cual ese constructor estaría asignando memoria y además inicializándolo. Son dos cosas que pasan en paralelo, pero no es la tarea del constructor. La tarea del constructor es solamente inicializar el estado del objeto. Para instanciar un objeto vas a tener que asignar memoria. Si no, esos valores que va a inicializar el constructor no se pueden guardar. Pero la tarea del constructor es darle valores seguros al estado del objeto. Si vos, si no declarás ningún constructor o dejás uno vacío, los atributos se inicializan en su valor por defecto, es decir, si es numérico en 0, si es booleano en false, si es un tipo por referencia en null, pero eso no quiere decir que sea el estado seguro del objeto. Si uno, no sé, por ejemplo, necesitamos calcular el IVA y la clase no tiene el porcentaje del impuesto, o necesitamos calcular un impuesto y no le pasamos el porcentaje del impuesto, ¿cómo hacemos el cálculo? Entonces, es un valor que vamos a necesitar para que opere ese objeto. Entonces, tal vez es un ejemplo ese más tirando a un método estático, pero hay situaciones donde hay valores que sí o sí los tenemos que tener para que los métodos del objeto funcionen. Entonces, esa es la tarea del constructor, inicializar esos atributos. O una persona, no sé, tenemos un objeto persona. ¿Tiene sentido que, no sé, no tenga nombre? Debería tener un nombre, ¿sí? No debería ser null. Bien. ¿Se entendió? Entonces, con respecto a eso, tenemos que tener en cuenta la parte que hace el new algo, no lo anterior. El tema de asignar memoria, por ejemplo, declarar un objeto no cuenta como la parte de la constructor. Instanciar un objeto requiere ambas cosas, del new que asigna memoria y del constructor que inicializa el estado. Ya sea el por defecto u otro, pero un constructor tiene que haber. Ahora sí quedó claro, gracias. Bien. Los constructores estáticos se pueden invocar, ¿verdadero o falso? Esta la hablamos recién. Pero un 100%. No es 100%. Si no es 100% es porque no me escucha. Todo el que Es le probable pilla que no me escuche. vaya cerrando Meet. Hay un 34% que puede ir cerrando Meet. Fuerte, sí. No, deben ser los que se unieron después. Creamos que es eso. Los constructores estáticos solo los puede invocar el runtime, ¿sí? Y los invoca una vez en la primera interacción con la clase. Nosotros no los podemos invocar, ¿sí? Y solo puede haber un constructor estático. Sigo. Si no declaramos ningún constructor, no se podrá instanciar el objeto, se podrá instanciar, pero sin pasarle parámetros al constructor, o existirá un constructor estático invocado por el runtime. Esto también lo hablamos. A ver qué porcentaje se va. Sí, se puede instanciar. Existe el constructor por defecto, que lo acabo de decir hace 5 minutos, que si no declaramos ningún constructor, está ese constructor por defecto, que es de instancia, no es estático, pero no tiene parámetros de entrada, o sea que no le podemos pasar argumentos a ese constructor. El estático hay que declararlo, ¿sí? ¿Vamos bien? ¿Seguimos? Creo que estas quedan 2, me parece. Las constantes, ¿se asignan en tiempo de compilación o en tiempo de ejecución?
Muy bien. Las constantes se asignan en tiempo de compilación, ¿sí? ¿Por qué? Porque su valor no puede cambiar. No puede cambiar en tiempo de ejecución. Entonces no tiene sentido que se resuelva en tiempo de ejecución. Es algo que el compilador ya va a plasmar con un valor fijo. Ese valor no puede cambiar. Se resuelve en tiempo de compilación. Dos objetos del mismo tipo pueden tener distintos valores en un mismo atributo constante. O sea, en una misma constante puede haber distintos valores en distintos objetos de un mismo tipo. Yo quiero que el que contestó o la que contestó a veces me justifique el a veces. No, sí, muy bien. Funciona medio como un atributo estático, ¿sí? Es un valor que no puede cambiar. En los estáticos puede cambiar, en las constantes no puede cambiar y es común para todos los objetos de ese tipo. Bien, a ver quién ganó. Claudia. Claudia le pegó a 7 de 8 preguntas. Bueno, hay varios, pero ¿Sí? lo hizo en menos tiempo. Quiero mi premio, quiero un punto en el examen. Bueno, lo vamos a tener en cuenta. No un punto, pero a veces, viste, están rasgando el 4 y es como, bueno, 4. Están como 3,5, 4. Bueno, después seguía Maxi, los Maxis, Micaela, los 3 Maxis. Hay 3 Maxis en el podio, che, qué bien. Bueno, muy bien. Vamos a salir de acá. Bueno, hacemos otro y después hacemos la clase y después hacemos la clase 6, porque se me juntaron varias. Pero vamos a ver este. No, está, arrancó mal. Vamos a hacer la clase 4, que es el de sobrecarga. Lo vamos a arrancar. Ahí va. Esta vez se tienen que unir a otra sala, ¿sí? Otra sesión. Es la 45149. ¿Dudas del anterior? ¿Dudas del cuestionario por si hay algo que no apareció? La última pregunta no la entendí. La última pregunta, es, uno tiene un atributo constante. El valor de ese atributo puede ser distinto en distintas instancias, en distintos objetos de una misma clase, o sea, de un mismo tipo. Ah, no, listo, sí, ya te entendí. Okay. Bueno, vamos. Ya casi, eran 43 en el otro. Acá son 44. Bueno, arranquemos porque ya es medio tarde. ¿Los métodos sobrecargados llevan el mismo nombre o llevan distinto nombre? Está fácil este. Tengan en cuenta que los parciales son de este estilo, ¿sí? La primera mitad del parcial es de este estilo. Y si le pifian, pierden el punto de ese punto, ¿no? No. Sí, tienen un tiempo total del parcial que también está bastante acotado, pero no son 15 segundos. Igual las preguntas son más difíciles. Tendrán un minuto y medio por pregunta. Llevan el mismo nombre, perfecto, ¿sí? Recuerden que los métodos sobrecargados y los métodos sobrecargados llevan el mismo nombre. Después les cuento el parcial, no nos desviemos. ¿Qué debe cambiar para que la sobrecarga de un método o constructor sea válida? ¿El tipo de los parámetros, el orden de los parámetros, la cantidad de los parámetros o todas las respuestas? Correcto, muy bien. Parece que este tema lo dio Fede, este tema se entendió. Sí, para que una sobrecarga sea válida es fácil la regla que se tiene que acordar. Lo que tiene que cambiar es tipo, número
u orden de los parámetros de entrada. Cualquier otra cosa, modificador de visibilidad, ponerle static, cualquier otra cosa que no sea un cambio en los parámetros de entrada, no es una sobrecarga válida, ¿sí? Es más, si le cambiamos el nombre a los parámetros de entrada, pero no les cambiamos el orden de los tipos o la cantidad de tipos, o en realidad la sobrecarga es sobre el tipo de los parámetros de entrada, no sobre el identificador, tampoco es válida, ¿sí? Entonces, las sobrecargas válidas tienen que tener o alguno de los tipos de los parámetros distintos, o el orden de esos tipos cambiado, o la cantidad de parámetros también cambiados, ¿sí? Uno de estos, o todas a la vez. Las sobrecargas se resuelven en tiempo de ejecución o tiempo de compilación. Esta es más difícil. Todas estas preguntas de tiempo de ejecución, tiempo de compilación, si se las ponen a pensar, tienen sentido. Estaba peleada esta. Tiempo de compilación, ¿sí? Piensen que cuando ustedes invocan a un método, o una sobrecarga de un método, eso no puede cambiar en tiempo de ejecución, ¿sí? O sea, eso está plasmado en alguna parte del código y el compilador, en base al orden, tipo y número de parámetros, va a saber, cuando compile, a qué implementación están llamando y va, en el código intermedio que resulta de la compilación, ya va a quedar la llamada a la implementación correcta, ¿sí? A la sobrecarga correcta. ¿Se entiende esto? Con respecto al tiempo de ejecución, dejando de lado lo que acabas de decir que está bárbaro, podríamos interpretar que solamente afectaría, por ejemplo, a las variables que no son constantes justamente, o hay algún método o algo que también entraría en esa clasificación de tiempo de ejecución. No entendí la pregunta. ¿Me la repetís? Sí, sí, sí. Con respecto a saber si se resuelve algo en tiempo de compilación o tiempo de ejecución. Tiempo de compilación podríamos decir entonces que afecta solamente a los métodos y a las constantes, mientras que en tiempo de ejecución afecta solamente a todo lo que sea variable. Yo, el patrón que veo es que se resuelve en tiempo de compilación todo aquello que no va a cambiar según el flujo de ejecución. Y en tiempo de ejecución, bueno, todo lo que cambia, ¿sí? Que en general tiene que ver con los objetos, ¿sí? Con la creación de objetos, ya vamos a ver polimorfismo. Cuando no está definido en el código, queda en tiempo de ejecución. Igual vamos a ir viendo tema por tema. Me parece más fácil pensarlo así. Las sobrecargas, ustedes cuando en el código llaman a una sobrecarga y, no sé, hay una con 2 parámetros y una con 3, si cuando invocan el método le pusieron 3 parámetros, eso en tiempo de ejecución no va a cambiar. O sea, el compilador sabe que en esa parte del código están invocando la sobrecarga con 3 parámetros. ¿Se entiende? Mauricio, en este Sí. caso en particular, si mal no recuerdo, mismo cuando estás escribiendo el código en el IDE, ya te va chistando, te dice, mira, hay 2 repetidos con el mismo tipo de dato. O sea, no se va a poder ni siquiera compilar si estuviese bien. Con lo cual eso me parece que es una pauta. Sí, igual no estoy hablando tanto de errores de sintaxis, porque eso ya va más en la inteligencia de la predicción del Visual Studio. Hablo más de cómo se determina cuál de las sobrecargas, cuándo se determina cuál de las sobrecargas se va a invocar en determinada parte del código. Y eso se determina en tiempo de compilación. No tanto de errores, no hablo de errores. Imaginemos que está todo bien, está todo correcto. La invocación al método va a quedar plasmada en la compilación. Bueno, seguimos. Ok. Los métodos estáticos no se pueden sobrecargar. ¿Esto es verdadero o es falso?
Uf. Falso, sí. Como les dije, los métodos estáticos no se pueden invocar. Como no se pueden invocar, no tienen parámetros porque no le podemos pasar argumentos. Como no tienen parámetros, no se los puede sobrecargar porque, como dijimos recién, la única manera de hacer una sobrecarga válida es cambiar número, tipo u orden de los parámetros. Si los métodos estáticos no tienen parámetros y no pueden tenerlos, ¿cómo hacemos para sobrecargarlos? No se puede, ¿sí? Pero entonces Entonces es sería... verdadera. ¿Qué? Entonces es la Entonces- verdadera, ¿no? No Claro, falsa. dice que la falsa es la correcta. Ah, ok. Sí. Sería la verdadera. Bueno, tengo un punto más entonces. Podía fallar. Después lo arreglo. Bien, gracias ahí por hacerlo notar. Mira, está repetida. Bueno, ¿esta qué es? Esta es, se pueden sobrecargar. Esta sería falsa, sí. Muy bien. Puedo utilizar el operador dis para invocar un constructor desde un método. Invocar un constructor desde un método usando el operador dis. ¿Verdadero o falso? Me estoy fijando que el falso sea correcto. No, el operador dis solo se puede llamar para invocar sobrecargas de constructores desde otro constructor. O sea, desde un constructor invocar a otra sobrecarga de un constructor, pero no se puede usar en un método, ¿sí? Tampoco se puede usar desde otra clase, o sea, desde las sobrecargas de un constructor de una determinada clase. Les pregunto, ¿puedo usar el dis para invocar al constructor estático? Paula dice que no. Bien. No, ¿sí? No se puede invocar, como les estaba diciendo. Una conversión implícita, ¿debería implicar pérdida de información o no debería implicar pérdida de información? Las conversiones implícitas, recordemos que son las que no te obligan a usar el operador de casteo y no deberían implicar pérdida de información, ¿sí? Deben ser conversiones seguras y limpias y por eso uno las programa de forma implícita, ¿sí? Porque como son seguras, no es necesario alertar al programador de que se está convirtiendo, ¿sí? Entonces, no debería implicar pérdida de información. Una conversión explícita, ¿requiere operador de casteo o no requiere operador de casteo? Bueno, muy bien, después de lo que dije recién, si no le pegaban. Requiere un operador de casteo y en este caso las explícitas son las que podrían implicar pérdida de información, por eso se pide el operador de casteo obligatorio, ¿sí? Ganó Cristian con 8 de 8. Y siguen los Lautaros. Y después Ailén y Claudia. Claudia ahí siempre en el podio.